Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de su programa, A los Pies del Maestro Live, por sus redes sociales en Instagram, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Decimos la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñennos en esta hora donde vamos a desarrollar un tema de singular importancia ahora que el 2018 está terminando y se aproxima el 2019. Así que es necesario que nosotros hagamos un alto, reflexionemos y también nos organicemos. Porque recordemos que somos hijos de un Dios de orden y estamos llamados a ordenar todo en nuestra vida. ¿Cielo? Claro que sí, Benito, que el Señor les bendiga ricamente, amados hermanos. Estamos nuevamente a través de las redes sociales, aquí en el programa A los Pies del Maestro Live, compartiendo junto a ustedes temas de singular importancia, ya que sabemos que es un programa que tiene el interés de instruir y formar al pueblo de Dios en cuanto a todo lo que tiene que ver con la palabra y algunos aspectos que son fundamentales a la hora de ejercer el llamado ministerial. En un momento dado estamos felices, estamos contentos, no porque se acabe el año 2018, sino porque así es y ha sido un año de mucha bendición, de mucha victoria, de ver el cumplimiento de muchas promesas que el Señor ha establecido para nuestras vidas, para el ministerio y para todos los miembros del ministerio. Y aún ministerios amigos han sido bendecidos a través de nuestro ministerio, Benito, y por eso estamos agradecidos al Señor por todo, porque Él ha sido bueno y porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y hoy estamos contentos también porque sabemos que Dios tiene propósitos para el 2019. Dios nos ha regalado un lema para el 2019 magnífico y poderoso. Dios ha determinado que el ministerio de Jesucristo, Imperio de Vida, es el sello de su gloria. Amén. Es el sello de su gloria y Él va a manifestar su gloria a través del ministerio, a través de los miembros. Dios va a hacer maravillas. Nos ha dado el capítulo 60 de el profeta Isaías como base o fundamento para lo que será el año 2019 del ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Mientras muchos otros sabemos que otros ministerios Dios le ha dado otra visión, Dios le ha dado otro lema, nosotros descansamos en esta promesa del Señor que veremos el cumplimiento de cada una de ellas a través del año 2019 y sabemos que Dios también lo hará con muchos ministerios, Benito, porque es el tiempo de ver el reino de Dios establecido, de ver la gloria del Señor. Amén. Y de manifestar esa gloria a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestra vida propia, porque somos esos hijos del Padre de gloria y debemos manifestar esa gloria que Él tiene para cada uno de nosotros. Y hemos tratado de ir organizando con respecto a ese tema todos los temas que vienen posteriormente, pero en el próximo jueves le prometemos que vamos a hablar un poquito sobre el sello de su gloria para que usted conozca con respecto a este lema y también se pueda de repente meter en la visión con nosotros, porque siempre estamos como ministerio, Benito, a la orden para otros ministerios poder apoyarles y ayudarles en todo lo que Dios nos permita a nosotros. Así que ese es un tema bien interesante, pero hoy queremos compartir un tema de singular importancia. Los tiempos están acelerados, las personas están aceleradas, muchos no comprendemos que Dios es un Dios de orden. Desde el principio vemos en Génesis que dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, y vino el Espíritu de Dios y lo ordenó todo. Entonces, en base a todo lo que Dios nos ha mostrado a través de este año, que cuando tú llevas un orden en todas las cosas, Dios lo bendice, Dios lo fructifica y Dios lo prospera, Dios lo multiplica. En base a ese sentir de nosotros, hemos determinado tomar este espacio para hablar de lo que es la planificación y estrategia. Aleluya. Cada hombre o mujer de Dios, cada persona con propósito, con llamado, cada persona de familia, cada persona en particular o personal debe conocer este tipo de temas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos al punto del rey David, por ejemplo, o David, como le querramos decir, vemos que fue un hombre planificador. Amén. Fue todo un estratega, como guerrero de Dios y como rey. Entonces muchos de nosotros por ejemplo, Benito y yo hemos descubierto en nuestra vida
que el planificar y armar estrategias y llevar un orden es el principio de Dios para establecer algo firme y fundamentado. La misma palabra del Señor es una palabra ordenada, es una palabra organizada, es una palabra que lleva un plan. Por ejemplo, Benito, mira lo que dice Proverbios 16. Proverbios 16 en el versículo 9 y 10, vamos a escucharlo en la versión al día, en la TLA, en el lenguaje actual. Dice, el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. No hay rey que cometa errores si deja que Dios le aconseje. Así es. Miren ustedes este pasaje. Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. Interesante porque dice que el hombre planea su futuro, pero Dios es el que le marca el camino, le marca el rumbo. Y dice, no hay rey o no hay un hombre o una mujer que cometa errores si se deja aconsejar por Dios, si se deja ayudar por Dios. En otra versión dice que todos los planes, por ejemplo, en la versión Reina Valera dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y así nosotros vemos claramente que muchos tenemos planes a futuro, muchos tenemos metas a futuro, pero tenemos que comprender que la palabra de Dios es específica a la hora de marcar que es Dios quien tiene que guiarnos, es Dios quien tiene que acompañarnos, aconsejarnos para no cometer errores, para no desviarnos del rumbo o el camino que Él quiera marcar para nosotros. Amén. Y una de las cosas interesantes es que cuando tú estudias la palabra de planificación, porque dice muchos, el hombre tiene planes para el futuro, pero Dios tiene planes también para el futuro del hombre. En la Biblia, en la NTV, en el capítulo 29, verso 11 del libro de Jeremías dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Entonces, yo puedo tener un plan, pero Dios tiene otro plan. Así es. Yo debo alinear mis planes al plan de Dios y al final es Dios el que decide cuál es el que se lleva a cabo en un momento dado. No es que mis planes sean malos, pero es importante ponérselos en el tapete a Dios para que sea Dios el que nos ayude en un momento dado. Y creo que es apropiado porque Habacuc también dice que escribe la visión, porque aunque tardare, espera porque llegará, pero quiere decir que los hombres y las mujeres de Dios, como hijos de Dios, como ministros del Señor, debemos ser personas planificadoras, debemos ser personas específicas, debemos ser personas eficaces, debemos ser personas idóneas y capaces de poder planificar. Lo vimos en el rey David. Amén. Cuando David y es interesante dentro de este particular porque, hermano, tenemos que estar claros en algo. Es como bien señala Carmen, todos hacemos planes, pero muchas veces hemos abusado de la palabra plan. A veces lo que nosotros calificamos como plan no es un plan propiamente dado. A veces lo que calificamos como plan es simplemente lo que yo deseo tener o lo que yo deseo hacer o donde yo aspiro a llegar. Pero no hemos establecido un camino o una ruta. Sí. No hemos contestado una serie de preguntas que son vitales para poder alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿O con quién puedo contar? ¿Y dónde lo voy a hacer? Entonces, muchos de esos elementos son necesarios. Y lo que la palabra del Señor nos ilustra sobre este particular es que Dios nos enseña a través de su palabra la necesidad de que nosotros como hijos de Dios asumamos la misma naturaleza de nuestro Padre. Así como nuestro Padre todo lo hizo muy bien planificado para nosotros, de la misma manera nosotros debemos actuar y ser diligentes. Ejemplo, un elemento fundamental, Dios cuando ordena la creación, hace la creación. Dios no hace primero al hombre, porque entonces no el hombre estaría sustentado en la nada. Dios primero crea un universo, después agarra a este planeta y lo forma, le da forma, lo crea, y va formando y ordenando todas las cosas dentro de este planeta, hasta que finalmente, en el sexto día, hace al hombre, cuando ya el hombre tenía su medio de cómo sustentarse. Entonces todo lo hace planificadamente.
Cuando nosotros nos vamos al capítulo 22 de Primera de Crónicas a propósito del rey David, la palabra nos dice en el versículo 1, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. En el versículo 2 dice David, después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para el clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta. Y así continúa el capítulo 22 describiéndonos todo lo que David fue preparando para lo que sería llamado el templo de Salomón. Ahora, ¿qué nos dice eso? David sabía dónde tenía que hacer el templo. En la era de Ornán. David sabía con quiénes tenía que trabajar. Con los extranjeros, y tenía que hacer alianza con los sidonios, tenía que hacer alianza con Tiro para poder entonces conseguir los materiales. David sabía qué necesitaba para la casa de Dios. David sabía que necesitaba bronce, que necesitaba oro, que necesitaba plata, que necesitaba piedras preciosas, que necesitaba madera. David sabía cuándo y quiénes la iban a terminar, porque Dios le había señalado, será tu hijo el que me levantará casa. David sabía que Salomón iba a necesitar el apoyo y el concurso de todo el pueblo. Y David sabía cuál era el diseño, porque nos dice más adelante la palabra, y le entregó a Salomón los planos del templo. Todo eso nos está ilustrando sobre qué, la necesidad de planificar. Y es como bien ha señalado Carmen, David era un guerrero. Y los guerreros son planificadores. Nadie va a una batalla si primero no conoce a su adversario, no conoce el terreno en el que va a luchar, no conoce las fuerzas con las que tiene y no sabe cuál es la estrategia que va a utilizar. Entonces un guerrero siempre es un planificador. Por eso como rey David sabía lo que tenía que hacer para planificar. Y eso es lo que nosotros vemos a lo largo de la palabra y es lo que queremos compartir durante este programa con todos los que nos siguen en las redes sociales. La importancia de planificar. Nuestro Señor Jesucristo lo ilustrará en los evangelios de la siguiente manera. Nadie construye un edificio o una torre sin antes no se sienta y calcula si tiene los materiales o recursos suficientes para terminar. No vaya a ser que habiendo iniciado la construcción se dé cuenta con que no cuenta con lo necesario y la construcción quede a medio terminar y sea la burla y la vergüenza de todo. Ningún rey se sienta a planificar una guerra sin antes no determina y analiza si puede vencer a 20.000 con la cantidad de tropas que tiene. Entonces toda la palabra nos llama a la importancia de planificar. Y lo que acabamos de escuchar en Proverbio es que nosotros los hombres podemos hacer muchas planificaciones, pero todas esas planificaciones tienen que estar dirigidas por Dios, si somos hijos de Dios, porque al final Dios es el que nos va a señalar el rumbo, el cómo, el cuándo, el dónde y de qué manera. Puede que nuestros planes no salgan como nosotros lo hemos previsto, pero es Dios el que lo va a ordenar. Pero Dios demanda de nosotros que nosotros seamos diligentes en realidad en sentarnos y medir concienzudamente. Por eso es que enlazamos todos los programas que hemos estado llevando en los últimos jueves aquí a los pies del Maestro Lai. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual no se puede mover por emociones. Tú no puedes planificar basado en las emociones. Tú tienes que planificar sosegadamente, con tranquilidad, de manera objetiva, pero con fe. Claro. Sabiendo que gran parte del componente del éxito que vas a tener depende de Dios. Tú puedes planear, pero es Dios el que te va a hacer prosperar, como nos lo señala Proverbio. Cuando habla de la honra por lo que se realice, es prosperar el trabajo que se haya iniciado por parte del rey que ha seguido el consejo de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos al capítulo 24, verso 27 del libro de Proverbios, que es muy edificante para nosotros, dice: antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara el campo. Uno de los puntos interesantes es que tú hablaste de la diligencia. Sí. Dios busca gente diligente. Y cuando hablamos de gente diligente, es gente que se anticipa
a todo lo que, y prevé todo lo que puede ser en un momento dado. Es gente que planifica y se prepara en un momento dado para hacer algo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra planificar, estamos hablando de elaborar o establecer un plan conforme a lo que se va a desarrollar. Correcto. Yo no puedo querer que mis finanzas mejoren si yo no desarrollo un plan. Si yo no preparo el camino a eso. Yo no puedo pretender que mis finanzas mejoren malgastando el dinero. Yo no puedo pretender que mis finanzas mejoren, que otro lo haga por mí. Soy yo el que tengo que empezar a hacer eso. En nosotros los cristianos le llamamos mayordomía. Correcto. Pero eso es administración. Y yo creo que la iglesia tiene que salir del mamotreto o de las tradiciones en hablar de mayordomía, y no la ejercemos en un momento dado en nuestra vida. Amén. Entonces, uno de los puntos es comprender que si yo tengo un X deudas, bueno, vamos a hablar de lo que es la finanza. Sí. Si yo tengo tarjetas de crédito, préstamos, tengo un sinnúmero de cosas, yo tengo que evaluarlo y yo tengo que hacer un plan a corto, a mediano y a largo plazo de cómo voy a salir de esos compromisos en un momento dado. Yo no puedo esperar que Dios haga el milagro del cielo y envíe a alguien que me lo pague. Cuando Dios no ve la diligencia en mí, amén, en tratar de preparar el camino y desarrollar un plan que me permita salir de eso. Cuando Dios me ve mi diligencia en tratar de ordenar mi vida, en ordenar mis cosas, entonces Dios proveerá. Así es. De acuerdo a eso no va a ocurrir. Ajá, exacto. Es que tenemos un pensamiento equivocado. Pensamos que los milagros son meramente hechos que vienen externos sin que haya un compromiso interno. Tiene que haber un compromiso interno. Tú hablas fe. Ven acá, yo puedo tener una cantidad de situaciones de desorden. No niego mis hechos. Tengo un problema. Necesito un plan para salir de ese problema. Así es. Yo hago el plan. Al final Dios me va a decir cómo, cuál es el camino, amén, a seguir para yo salir de ese problema. Amén. Pero Dios me va a guiar en el problema para que yo salga del problema. Amén. Me va a dar la sabiduría, me va a dar las estrategias, me va a dar la forma en que yo lo haga. Pero a veces nosotros queremos que Dios lo haga y no tomamos las medidas nosotros para que eso suceda, porque Dios dice, mira, mi hijo, mi hija están ordenando, están tomando las medidas necesarias o hacen planes, yo los voy a ayudar. Pero si resulta ser que Dios me ve, que yo quiero salir de una deuda, pero me ve gastando, entonces Dios, ¿qué dice? Gasta, pues. Porque tú quieres que yo haga el milagro, yo no puedo hacer el milagro porque tú, entonces no vas a comprender que lo que yo quiero es prepararte para darte más y para que puedas tener más y para que puedas avanzar. Porque si Dios te da más, lo vas a seguir malgastando y lo vas a seguir haciendo mal. Es lo mismo que pasa en la salud. No puedo pretender tener una buena salud si estoy ingiriendo y metiéndole al cuerpo cosas que van a deteriorar el cuerpo. Yo tengo que hacer un plan de salud que me permita desintoxicar mi cuerpo para poder entonces yo tener una mejor salud. Entonces, así mismo, nosotros tenemos que verlo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, en el trabajo. Porque ven acá, yo no puedo llegar al trabajo de que de ti, Marinda, ahora qué, bueno, esto, no. Yo tengo que tener un plan de trabajo. Cuando llego a mi oficina, ordenar qué es lo que voy a hacer en el día para poder que ese plan se cumpla en un momento dado. Así es. Entonces la persona vive como en el día a día, en lo que caiga hoy. En la improvisación. Ajá, en la improvisación. Y no podemos tener ministros, pastores, líderes, hombres y mujeres de Dios que sigan en ese mismo punto. Sí, lo que acaba de tocar es muy interesante. ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando nosotros regresamos al libro de Proverbios califica un comportamiento poco diligente, poco esforzado y con ausencia de planificación como necio o el perezoso. El necio y el perezoso ve venir el mal y el mal lo alcanza. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo puede ver, no puede planificar qué hacer para poder no sufrir las consecuencias. Exacto. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que empezar a desarrollar y a permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros de esa manera.
tenemos que ser organizados y tenemos que ser planificados y tenemos que ser comprometidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un plan para salir, por ejemplo, de una serie de condiciones, vámonos a lo básico. Yo quiero tener una mejor relación con Dios. Sí, quiero tener una... ¿Cómo voy a alcanzar tener una mejor relación con Dios? Ok, la palabra me dice que yo tengo que orar, la palabra me dice que yo tengo que ayunar, la palabra me dice que yo tengo que escudriñar las Escrituras. Eso me dice... Son las estrategias. Entonces, eso es lo que me dice la palabra. Pero yo quiero tener una mejor intimidad con Dios, pero no oro. No leo la Biblia. Tampoco ayuno. Pero tengo el deseo de tener una mejor intimidad con Dios. Al final... El deseo no es lo que vale. El deseo no es lo que vale, porque mis acciones y mi planificación no va de acuerdo a lo que es mi deseo. Sin embargo, si mi deseo es tener una mayor intimidad con Dios y yo empiezo a planificar mi vida de oración, mi vida de estudio de la palabra, yo empiezo a planificar también los ayunos que yo voy a realizar, el cómo y el por qué y el para qué, y lo comprendo a plenitud, entonces yo voy a desarrollar una vida de intimidad con Dios. Vemos que entonces el deseo no es suficiente. Y a veces como cristianos cometemos el error de confundir nuestro deseo con fe. Y no es así. Y mira lo que dice. Ahí es donde la palabra nos ilustra. Si estudiamos la palabra nos ilustra en un término que se ha manejado mucho en Jesucristo Imperio de Vida, que es la fe emuná, la fe con obras. La fe emuná es diferente a aquella fe que en realidad nosotros pensamos que es fe y no es más que un mero deseo. Yo deseo que ser millonario mañana, ese es tu deseo. Pero ¿cuál es tu fe emuná? Bueno, mi fe emuná para ser millonario es que yo voy a ser austero, es que yo voy a estudiar, voy a prepararme, voy a desarrollar ideas de negocio, voy a comprometerme con el negocio, etcétera, etcétera. Voy a esforzarme a trabajar. Entonces, esa es una fe emuná. Lo otro es tu deseo. Que tú lo quieras convertir en fe, esa es otra cosa. Pero Dios sabe perfectamente que fe no es. Reafirmando lo que tú dices, mira lo que dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y no alcanza nada, mas el alma de los diligentes será prosperada. Eso es lo que tú acabas de decir. O sea, hay gente que desea muchas cosas, pero a la larga se echa detrás de un escritorio y se le pone la barriga así de gorda de tanto comer, de tanto deseo, y de tanto deseo, y a la hora no ejecuta nada, esperando el milagro que le llueva del cielo, y nunca va a llover porque es una fe de un deseo disfrazado de fe, pero a las finales gastamos, malbaratamos, no hacemos nada, dormimos mucho, no trabajamos, no nos esforzamos, criticamos a los demás cuando los demás sí se esfuerzan, sí trabajan y sí luchan, pues, y tienen esa fe emuná, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta realmente que esa es una persona perezosa. Por eso que cuando tú ves al perezoso, él critica el trabajo de todo el mundo y la fe de todo el mundo, la acción de todo el mundo, porque al final solo usa la boca para criticar, no para hacer nada. Por eso mira, déjame sustentártelo. Mira lo que dice en lo anterior a eso. Mira lo que dice claramente. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de paz. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente dormilona, perezosa, vaga. Nada más se quiere parar a las 6, 7 de la mañana o 5 de la mañana para bañarse, vestirse, ir a trabajar, porque está esperando una jubilación que a esta altura ya no sirve para nada. No tienes un futuro porque con lo que te jubilas de tu salario no te va a alcanzar para nada. No. Y el ministerio no da para vivir. El ministerio es para servir al Señor. Eso es importante que se haga la relación. El ministerio es para servir, no para vivir del ministerio. Tú vives para el ministerio porque vives para Dios. Pero tú no puedes estar esperanzado que el ministerio va a garantizar tu vida. Y es interesante porque cuando Carmen utiliza una imagen y habla del perezoso que se sienta en la oficina y con la panza y la panza le va creciendo y la barriga le va creciendo, nosotros damos cuenta que en la cultura popular hay una creencia idolátrica de que van a la imagen de Buda
el gordo y le soban la barriga para que lo haga próspero. Bueno, pero los chinos, ¿cómo trabajan? Pero trabajan. Es que, pero trabajan. Y entonces, cuando analizamos ese tipo de personas o ese tipo de situaciones, Dios le ha dado dones, le ha dado talentos, le ha dado habilidades y capacidades que puede desarrollar para hacer más, pero por la pereza, por el sueño, por y así estar al lado de esa persona es no tener nada al final, es no prosperar. ¿Por qué? Porque tú necesitas estar, dice, el que se junta con sabio es sabio. Y se aplica para todo. Y se aplica en todo. Tú te metes con una persona que es emprendedora y tú sacarás. Aprendes a ser emprendedor. Aprenderás. Métete con un chino y no quedas haciendo una tiendita de chino para ver también si no es así. Así es. Porque tú necesitas gente que te saque adelante, que te lleve, que te empuje, que te motive a más. Y eso no es ambición, ni avaricia, ni codicia. Dios dice que Él prospera a aquella persona diligente. Así es. Aquella persona que se esfuerza. Mira lo que dice Proverbios allí mismo el 20, amén, cuando dice no ames el sueño. Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Así es. Y con dirección sabia se hace la guerra. Así mira lo que dice la NTV. Mira lo que dice la NTV. Con buenos consejos los planes tienen éxito. Así es. No entres en guerra sin consejos sabios. Así es. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, Benito, es que nosotros tenemos muchos planes. Tú dijiste, el rey David era un guerrero. Antes de ser un rey, fue un guerrero. Un hombre que planificó, un hombre que desarrolló. Para ir a la guerra tenía que conocer a su enemigo, todo lo que tú has hablado. Pero era un estratega. ¿Qué son las estrategias? Por ejemplo, es el arte de proyectar y dirigir las operaciones militares. Así es. ¿Verdad? Especialmente los de la guerra. Pero hay otro término, dice, son una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Correcto. Son acciones meditadas, encaminadas a un fin determinado. Y el fin tiene que estar muy claro. Ahora, mira, yo te voy a decir algo. En la vida, tú lo acabas de decir, somos cristianos. Es muy hermoso ser espirituales, pero también tenemos que ser personas diligentes en cuanto a la mayordomía o la administración y la planificación estratégica. Así es. Vemos a un David, vemos a un Josué, vemos a una Débora, vemos a un Abraham, a un Moisés, a un José, a un Daniel. Muchos hombres y mujeres de la Biblia que no solamente planificaban, eran guerreros estrategas. Sí. Y cuando nosotros lo vemos en el plano espiritual, sí, yo voy a orar, yo voy a ayunar, pero el orar y ayunar, mucha gente ayuna y ora y es pobre. Sí. Y es pobre no solamente hablando económicamente, estamos hablando de espíritu también. Espiritualmente porque su oración y su ayuno no alcanza la fuerza porque no toma las acciones. No va enlazado, no hay coherencia. Yo no me puedo poner a orar y ayunar y sentarme a esperar un milagro si yo no busco las estrategias que me saquen de la condición en la que yo estoy. Yo tengo que meditar. Yo creo que dentro de eso, la escena de Moisés frente al Mar Rojo es una escena que nos ilustra precisamente lo que es orar y actuar. ¿Ok? Moisés sí clama. ¿Y qué le dice Dios? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, porque tú tienes la vara. Alza y separa las aguas. Entonces ahí nos estamos dando cuenta de que no es cuestión de clamar, es cuestión también de actuar. Ahí tiene que haber una coherencia. Diligencia. Eso se llama diligencia espiritual, que son actos de fe. Nosotros nos hemos quedado en una fe muy limitada. ¿Limitada por qué? Limitada por el miedo y limitada por la comodidad. La comodidad y el miedo nos paralizan y creemos que Dios es el que va a resolverlo todo y sin nosotros dar pasos de fe. Imagínense, si los 3 amigos de Daniel no hubieran dado el paso de fe de meterse en el horno, ¿el milagro se hubiese dado? El milagro se dio porque ellos se metieron en el horno. Ellos dijeron, nuestro Dios puede salvarlo, pero si no nos salva ni aún así nos inclinaremos entre la estatua. Pero el milagro se dio porque se metieron en el horno. No salieron huyendo. Lo que pasa es que hay gente que espera que las condiciones estén
favorables, Sí. cuando nunca un milagro va a ser en una condición favorable. Todo, Dios siempre se glorifica. Cuando el hombre dice que no, es donde Dios empieza a decir que sí. En donde ya se acaban todas las probabilidades, es donde nosotros podemos ver, porque si no sería entonces gloria del hombre y no de Dios. Por eso le dice a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero una de Pablo. las cosas, vamos a analizar uno de los guerreros estrategas más fuertes. Mira, muchos de nosotros tenemos muchos planes, muchos anhelos, muchos sueños y muchos deseos. Sí, Pero todo tiene que tener un punto de inicio, así es. una piedra de inicio, por decir así. En el campo militar se le llama, cuando tú vas a invadir por mar, lo primero que tienes que lograr es una cabeza de playa. Es decir, un punto fuerte en el territorio del enemigo a través del cual pueda avanzar todo el ejército. Exacto. Cuando nosotros nos vemos, como David dice que él hace preparativos Sí. para construir el templo, el objetivo o la meta era el templo. Pero él no se quedó en el deseo, quiero un templo. Quiero un templo para Dios. Quiero un templo, como hay gente, quiero que Dios me pague las deudas, quiero que Dios me pague las deudas, quiero que Dios me sane, quiero que Dios cambie mi matrimonio, quiero que Dios cambie a mis hijos, pero no hacemos nada. Solamente queda un mero deseo. Correcto. Pero nosotros vemos que a David buscó, como tú dices, las alianzas divinas, preparó los planos, los diseños, acumuló tesoros y aún de los de él. Así es. Sacó para el objetivo. Porque hay gente que quiere que Dios le pague las deudas o que Dios le ayude en algo Sin sacrificar ni un centavo. o sin sacrificar nada de parte de la Así es, persona. así es. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, la Biblia dice, por ejemplo, en el capítulo 22, verso 5, dice: Salomón, mi hijo, es muchacho y tiene una edad tierna. La casa que se ha de edificar ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo los preparativos en gran abundancia. Yo quiero remarcar, Benito, el hecho de que muchos de nosotros no nos preparamos para lo que viene. Así es. Yo te aseguro que si ahorita hiciéramos un consenso de quienes ya saben lo que tienen que hacer, lo que quieren hacer y con lo que cuentan y para lo que 2019, no lo tienen. No lo tienen porque viven el día a día, porque viven esperando que venga un profeta, que venga otra persona y le diga lo que tiene que hacer. No hemos buscado a Dios diligentemente, no hemos meditado, porque dice la palabra que el estratega tiene que meditar en las acciones que va a hacer en un momento dado. Ahora, muchas veces Cielo se pregunta en la meditación qué implica. ¿Cómo yo medito en las estrategias? Hermano, cuando meditamos en las estrategias es que nosotros analizamos los pros y los contras. Nosotros visualizamos cuál va a ser el resultado con cada una de las acciones y nosotros nos procuramos adelantar a las acciones contrarias. Nosotros aún nos preparamos para los imprevistos. Pero ¿eso qué significa? Eso implica, como dice una frase, vivir en la trinchera. Quien no vive en la trinchera el día a día, quien no ve los problemas en la trinchera día a día, carecerá de los elementos necesarios para poder reflexionar sobre lo que tiene que hacer. Entonces es necesario siempre vivir en la trinchera previamente. Por eso es que para algunos teólogos muchas veces se ha dicho que el camino que recorrió Moisés con el pueblo de Israel ya lo había recorrido antes él solo. ¿Por qué? Porque él tenía mucho conocimiento del área y del campo y sabía paso a paso lo que habría de acontecer y lo que se habría de necesitar y la reacción que podía sobrevenir en un momento determinado. Y es cierto, nosotros como hijos de Dios tenemos que involucrarnos, a veces como cuando Carmen y yo conversamos, a veces tenemos que poner la carne en la parrilla. Es la única forma de conocer cuánto quema el carbón. No hay otra forma de conocer cuánto quema el carbón si uno no pone la carne en la parrilla. Lo que pasa es que Dios no se conforma con nuestros deseos. Amén. Dios le encanta la gente arriesgada, la gente esforzada y valiente. Por eso Dios le tiene que decir a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente,
¿Qué quiere decir eso? Dios nunca por decirlo así, si se puede decir, no se conforma en que yo le diga qué quiero. Él quiere verme, esforzarme y prepararme por lo que quiero, Amén. Encaminar mi vida hacia el objetivo de lo que quiero. Y Él premiará y recompensará no solo mi deseo, sino mi actitud, mi esfuerzo, mi valentía, mi riesgo. ¿Por qué? Porque esto es por fe, pero también premiará mi obediencia. Amén. Porque, hermano, hay gente que tiene, hay personas que tienen un dicho por ahí, que los buenos deseos no cuentan a la hora de. Lo que cuentan son los hechos, no la palabra. Yo puedo palabrear, voy a hacer, yo quiero ser, pero al final es qué haces para que eso se haga realidad en un momento dado. Yo quiero un carro, pero ¿qué haces? Ahorraste para tu abono inicial. Yo quiero una casa, pero ¿qué has hecho para que esa casa se dé? Porque no puedes esperar meramente que eso suceda de parte de Dios sin Dios. Que te tropieces con ella en el camino. Entonces, ese es un punto que uno tiene que comprender. La boca debe ir consono con mis acciones, porque dice que las estrategias son acciones meditadas, encaminadas hacia mi objetivo. Amén. Yo no puedo querer ser un hombre o una mujer de Dios y predicar bonito o predicar poderoso si yo no estudio la palabra, si yo no conozco doctrina, si yo no me conozco la teología. O sea, solo me va a venir un rema del cielo como la gente piensa, porque entonces lo que voy a hablar es locura de mis emociones y lo que yo pienso y lo que a mí me parece. Y entonces ahí es donde vienen los errores, el espíritu de error, la herejía y el torcer la palabra. Correcto. Entonces, cuando ves una persona ordenada, disciplinada, diligente y como encaminada, entonces viene ese que es a lo que el Espíritu diga, a criticar el trabajo ordenado del otro, que sí se está esforzando, que sí está tomando las medidas necesarias para lograr ese objetivo. Y entonces tú dices, este es un fanático, este es un no sé qué, no está haciendo las cosas bien, pero no te das cuenta que tú estás empíricamente trabajando una cosa que ya Dios estableció, cómo debe ser. ¿Cómo debe hacerse? Dirigido por la palabra. Entonces tú quieres utilizar la palabra para tratar de cuestionar a quien sí diligentemente obedece la palabra, está obedeciendo y la pone por obra. Ajá, porque eso lo hablábamos en el caso de Natán y David. Sí. ¿Verdad? Nosotros no podemos dejarnos llevar por los buenos planes que muchas veces tenemos, porque muchos de nosotros podemos ver buenos planes de las personas, pero como lo tuvo en un momento dado David, pero si nosotros no estamos dirigidos por Dios para apoyar ese plan, entonces nos va a pasar como Natán, que Dios le dice, regrésate, que no es así. Exactamente. Regrésate, porque lo que él quiere puede ser una buena intención, puede ser bueno, pero no es lo que yo quiero. Entonces, por eso es importante estar alineado a Dios, para que lo que se visualice o se exteriorice tenga éxito y sea prosperado por la mano del Señor. Por eso es que es necesario que todo plan sea reflexionado y puesto en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reflexionamos en el plan, vemos los detalles para poder lograr que se alcance el fin y el objetivo planeado. Y cuando nosotros vemos el fin y el objetivo planeado, ahí tenemos que ser sinceros. El planificador tiene que ser sincero con el fin y el objetivo. Y en el reino, el fin y el objetivo siempre tiene que concluir en un punto, en glorificar a Dios. Nunca en glorificarnos a nosotros mismos, siempre tiene que ir glorificar a Dios. Entonces, eso es interesante. Cuando Carmen expresaba un pensamiento con respecto al desfase que hay muchas veces, la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se desea y los hechos, inmediatamente me vino a colación un pensamiento, que una frase que le expresara la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, la dama de hierro, a Mikhail Gorbachev, presidente de la Unión Soviética y el creador de la perestroika, que iba a liberar al mundo comunista, etcétera, etcétera. Mikhail Gorbachev visita Londres, cielo, y le dice a Margaret Thatcher que él quiere un mundo mejor y que la Unión Soviética dejará de ser una potencia agresiva que quiere dominar el planeta. Y Margaret Thatcher le contesta, después del discurso de Mikhail Gorbachev, que tenía un don de palabra elocuente, fabuloso, tenía enamorado a todo el mundo occidental.
Margaret Thatcher le dice a Mikhail Gorbachev una sola frase: a mí me convencen con hechos, no con palabras. Y desmoronó el discurso de Gorbachev. Y esa frase es algo que es fundamental para nosotros como cristianos. Las palabras son necesarias porque la palabra lleva poder, pero las palabras precedidas de hechos, esas son las palabras que en realidad tienen poder. Claro. Y Cristo Jesús nos los enseñó cuando dijo que por sus frutos los conoceremos. Y uno de los puntos medulares, Benito, es comprender que como hijos de Dios nosotros tenemos un Padre ordenado. Amén. Tenemos un Padre que nos quiere bendecir, que nos quiere levantar, que nos quiere prosperar, pero Él se mueve en base a sus leyes ya establecidas. Amén. Y nosotros tenemos que comprender que las cosas no llegan de la noche a la mañana. Las cosas todas se hacen planificadamente, poco a poco. Aunque sea una de las frases que me gusta mucho de Warren Buffett, es el hecho de que él dice que cada día nosotros debemos hacer algo, una sola acción que nos lleve a la meta. Así es. Aunque esa acción uno la vea muy pequeña, ya no estoy en la posición de cuando inicié, ni tampoco estaré en la que sigue, pero voy un paso adelante de la condición en la que estaba. Poco a poco. Entonces eso es un poco a poco. O sea, porque a veces nosotros queremos grandes cambios de momentáneo o rápido o ya, el instantáneo, el automático, y eso no es así. El de microwave, el de wifi. No, entonces eso no es así. Paulatinamente Dios nos va recompensando el esfuerzo y el sacrificio y los planes que nosotros tenemos, porque Dios tiene un futuro para nosotros, Dios tiene planes para nosotros, Dios quiere bendecirnos y glorificarse en nosotros, porque Él nos hizo para que nosotros lo glorifiquemos a Él, y nuestra manera de vivir lo glorifica, pero tengo que comprender que muchas veces nosotros mismos somos el obstáculo que impide que Dios nos prospere, nos levante y nos bendiga. ¿Por qué? Porque no somos diligentes, porque somos perezosos, porque nos volvemos necios, porque queremos ser guiados por nuestras emociones o por nuestro razonamiento y no por Dios, que es el que nos marca el camino. Y es allí donde nosotros tenemos el lema de Jesucristo Imperio de Vida, entendidos en los tiempos, porque dice que el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. ¿Cómo yo voy a conocer el rumbo que Dios quiere para mi vida si yo no soy entendido de los tiempos? Si soy una persona emotiva o que vivo el día a día y que no veo las señales de humo que me manda Dios para comprender que ese es el camino que tengo que coger, aunque ese no sea el que yo quiero coger, o aunque ese no sea el que a mí me parece, porque no siempre lo que a mí me parece, lo que yo creo o lo que yo razono es lo que Dios quiere, porque resulta ser que Dios es soberano y Él puede marcarme el rumbo que Él quiere, porque al final su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces yo tengo que comprender que yo tengo que tener el discernimiento para poder ver cuándo se mueve la nube y cuándo se detiene la nube. Entonces muchas veces Dios nos da oportunidades y no sabemos agarrarlas porque no tenemos ni la sabiduría, ni el discernimiento, ni estamos enfocados en el plan correcto. Esa es la palabra que quería llegar, enfocados. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros a veces empezamos con un objetivo y nos encaminamos, pero en el camino van a haber terremotos, huracanes, van a haber problemas que nos van a tratar de desenfocar, de distraer del objetivo, y muchos nos desviamos y perecemos o nos paralizamos. ¿Por qué? Porque eso va a suceder porque el enemigo no va a querer que tú llegues al objetivo, y nos va a suceder en todos los ámbitos. Cuando quieras una casa te van a salir problemas para que tengas la casa. Cuando quieres un carro también te va a salir problemas. Cuando tú quieras hacer algo para glorificar a Dios o para hacer mejor cada día o para cambiar algo en tu vida, te van a salir obstáculos. Pero es menester comprender que no estamos solos, que tenemos a Dios, pero que Dios tiene que ver el esfuerzo y el sacrificio, el compromiso y la responsabilidad de su Hijo, y entonces Él va a agarrarnos y nos va a levantar y nos va a impulsar hacia el objetivo, porque está viendo que nosotros estamos enfocados, encaminados, y que estamos tomando las acciones y las medidas para llegar a ese objetivo, confiando, ese confiando y accionando, confiando y obedeciendo. Amén. Pero muchos de nosotros
viene el 2019 y no tenemos muchos deseos y muchos planes, pero no tenemos las estrategias para lograr esos planes. No tenemos las estrategias cómo sacar al liderazgo del pozo donde está. No sabemos cómo vamos a construir el templo, en muchas iglesias, hablando en términos de personas, no sabemos cómo vamos a salir de las deudas, no sabemos qué hacer en un momento dado. Por ejemplo, el mundo profesional o el mundo actual tiene asesores financieros, asesores legales, asesores de esto, asesores del otro. Y nosotros, los líderes, ministros, tenemos el mejor asesor al Espíritu Santo y a la palabra. Y tenemos muchas herramientas, muchas estrategias y no las utilizamos porque creemos que en el día a día o en el rema y no nos damos cuenta que el enemigo está usando todo el entorno para desenfocarnos, paralizarnos y detenernos hacia el objetivo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, nosotros debemos ser más aguerridos, más fríos y calculadores. Si tú analizas los grandes estrategas como la Margaret Thatcher, como Merkel, Vladimir Putin, todos esos que no tienen a Cristo como lo tenemos nosotros, ni tienen al Espíritu Santo, son estrategas y son personas frías y calculadoras a la hora de que tienen un objetivo. Ahora nosotros tenemos que comprender que sí va a venir la salvación y la vida eterna, pero mientras llegamos al cielo o mientras Cristo nos mande a buscar, tenemos que ser personas planificadoras, tenemos que ser personas estrategas, dirigentes, personas que no estamos perezosas, que no estamos allí, conformados con un salario o conformados con que va a llegar la jubilación y voy a descansar. Y no, porque cuando llegue la jubilación en el año 2200 tal, te vas a dar cuenta que con lo que te jubilaste no te va a alcanzar porque toda la canasta básica, todo ha acrecentado y no te va a alcanzar. Y cuando vas a vivir en un estado sin las fuerzas necesarias para poder trabajar. Por eso dice, trabaja mientras dure el día, porque vendrá y no queremos utilizar eso nada más para un punto, sino para todos los puntos. Tiene una aplicación múltiple. La sabiduría te ayuda a edificar todo lo que tengas que edificar. Así es. Te ayuda a construir todo lo que tengas que construir. David es la muestra clara de que él se preparó. Y cuando Dios le dijo, no eres tú, es tu hijo, él se quedó quieto porque al final era lo mismo. Hay padres que no le preparan el camino a sus hijos. Sus hijos cuando llega la hora de avanzar no tienen nada porque el padre no les dio nada, no le preparó el camino a su siguiente generación. Y ni los preparó a ellos para asumir las responsabilidades que venían por delante. Claro, y edifica, y cuando vas a ver, son padres que ni ellos se prepararon, ni prepararon a los hijos, y cuando vas a ver, tienes un problema con los hijos, porque tampoco te preparaste tú. Exacto. Entonces quieres que otro te lo preparen, otro te arregle, que es lo que nos pasa a los pastores. Así es. Tenemos que arreglarle el problema a los padres, muchas veces porque no tienen la valentía o no se han preparado para también ayudar a sus hijos y encaminarlos. Entonces, todo en la vida nos damos cuenta que son preparativos. Así como cuando preparas tu boda, cuando preparas tu aniversario, o sea, todo en la vida, es planificación y son acciones o medidas que te toman en un momento dado encaminado hacia un fin determinado. Y es interesante hermanos, porque aún la vida, cuando hablamos con los jóvenes o hablamos con los niños, aún la vida se puede planificar. Si un joven planifica su vida, dónde él quiere estar dentro de 10 o de 20 años, qué quiere lograr él dentro de 10 o 20 años, el joven que planifica sabe que para poder lograr ese objetivo va a tener que abstenerse de muchas cosas, va a tener que apartarse de muchas cosas, va a tener que perseverar en muchas cosas que van a ser criticadas y no van a ser comprendidas, pero él sabe que al final él va a encontrar y él va a obtener la recompensa. Y al final, hermano, eso se convierte en una eterna historia y todos lo vemos todos los días. Todos vemos el caso de Juanito, que solamente se dedicaba a estudiar, y Pedrito, que se dedicaba a divertirse. Y al final todos vemos que Pedrito sigue divirtiéndose,
pero Juanito ha prosperado. Entonces, ¿por qué? Planificación. Todos a veces tenemos que tenernos. Y la preparación es muchas veces tener que abstenerte de muchas cosas para poder lograr los objetivos. Y eso forma parte de lo que muchas veces nosotros tenemos que enfrentar en la vida. La palabra del Señor está llena de ejemplos de preparar. Si David no hubiese sido preparado como pastor de ovejas y no hubiese tenido que enfrentar leones y osos y hasta lobos para defender a las ovejas, no hubiese podido enfrentar a Goliat. Fue preparado. Él pensaba en ese momento que era para proteger a las ovejas, pero Dios dijo, ahí lo voy a preparar porque Él en realidad va a proteger a las ovejas de Israel, que es mi pueblo. Entonces es una preparación, fue preparado. Y tú dijiste algo bien interesante, o sea, abstenerse. Sí, palabra difícil en este tiempo, cielo. A Carmen me gusta otra palabra, austeridad. Es cuando comprendí lo que era la austeridad. Comprendí que mucho de lo que uno hace, nosotros hacemos, es austeridad. Abstenernos pudiendo hacerlo. ¿Ves? Por un fin mayor. Por un fin mayor, exacto. Entonces, una de las cosas que yo aprendí en mi diario vivir, y se lo voy a compartir aquí, es que cuando yo voy a comprar algo, yo digo, ¿lo quiero o lo necesito? Porque una cosa es lo que yo quiero comprar y otra cosa es lo que yo necesito. Hay gente que compra son compradores compulsivos o comedores compulsivos. Son personas que compran porque quieren, no porque lo necesitan. Entonces, yo me pregunto, ¿lo necesito? Ya, porque hay gente que tiene ya uno, pero quiere otro y otro y otro y otro y otro y otro. ¿Ves? Entonces yo aprendí que si en 3 meses no lo uso, no lo necesito. Lo mismo para no guardar Shecher en la casa. Yo digo, si en 3 meses no lo usé, lo regalo si no lo necesito. Así es. Porque si en 3 meses no lo usé, porque no lo necesito. Entonces ese es el punto que muchas veces nosotros no comprendemos. Que ven acá, si yo no tengo necesidad de ir al mall, ¿para qué voy a ir al mall si lo que voy es a gastar? Porque voy a ver algo que me gusta, pero que no necesito. Entonces eso es lo que está pasando. Somos una generación consumista. Exactamente. Consumista, no somos y negligente en cuanto a la planificación, porque ese es otro punto. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que en el momento, como ya yo he planificado lo que yo quiero y lo que yo voy a hacer más adelante, yo me encuentro con las cosas que voy a necesitar al futuro. Entonces, adquirirlas en este momento me va a resultar más económico que cuando llegue el momento en que realmente la necesitas. La canasta de la basura. Amén. Por ejemplo, aquí en la casa tenemos un ejemplo muy claro. Eliminamos la canasta de la basura que venía con la casa de la organización, que era pequeña. Y entonces cuando la eliminamos, bueno, vamos a reemplazarla por una nueva canasta de basura. Y Carmen consideró que teníamos que tener una canasta de basura del tamaño de esta mesa. No tan ancha, pero casi tan larga. Entonces yo le preguntaba, cielo, yo le decía a la canasta el macetero, porque en realidad era enorme, cielo, ¿por qué una canasta tan grande vamos a necesitar? Bueno, por los problemas esto y lo otro. Al final yo le dije, construye la canasta. Sí. Es tu gusto, construye la canasta. Hicimos la canasta, se soldó la canasta y pusimos la canasta porque por ser más grande necesitaba más equilibrio. Hermanos, el problema de la basura en Panamá es que muchas veces los camiones tardan en recoger la basura. Y a veces la basura se va acumulando. Y cuando ya no caben en la canasta, la basura se tiene que poner abajo. Y los perros o los gatos la empiezan a regar por todas partes. En la urbanización, nuestra canasta es tan grande que a pesar de que han pasado 2 o 3 semanas que el camión de la basura no pasa, toda la basura está en la canasta y no regada en la calle como sí ocurre en las casas de algunos vecinos. ¿Qué ocurre allí? Visión y planificación. Se invirtió en una canasta más grande preveyendo
un problema mayor de basura que podía ocurrir, y para no causar un problema se construyó en esa forma. Y eso es una mente que planifica, que prevé y que construye para muchas de las cosas. Y y por testimonio, algunas de las cosas que se han logrado en este año fue porque se planificó 3 años atrás. Exactamente. El terreno del templo no fue dado en este año, pero se planificó hace 3 años. Exactamente. 3 años atrás se planificó cómo se manejaría. Dios dio el terreno ahora, pero no fue que salió de la noche a la mañana por una varita mágica. Ni que alguien apareció así de repente. El plan y los preparativos se dieron 3 años antes y todos los preparativos se dieron, todas las condiciones se dieron para poder, cuando llegara el momento, estar preparados. Es que lo que pasa es que Dios siempre te va a dar un rumbo, una señal. Tú tienes que prepararte para cuando llegue la señal, estar listo. Ese es el punto fundamental. Tú tienes un objetivo, sí, yo tengo un objetivo. Yo quiero, por ejemplo, yo soy de las personas de que yo procuro no meterme en problemas con mueblería. Yo simplemente ahorro y cuando tengo la plata voy a la mueblería y compro lo que quiero o lo que necesito. ¿Por qué? Porque me es más fácil y más económico. Correcto. En un momento dado. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la vida es planificada. Dios planificó cómo crear el universo, cómo crear el mundo y todas las cosas. Dios no lo hizo así por así. Dios en cada día, como decimos en el panameño. Dios en cada día hizo lo que tenía que hacer y lo que él consideró que tenía que hacer. Nosotros tenemos que imitar a Dios, amén, ordenar nuestra vida, planificar las cosas, buscar las estrategias y al final es Dios el que nos hará triunfar, porque la Biblia dice que Dios quiere que seamos honrados en todos nuestros negocios. Amén. Cuando hablamos de los negocios, puede ser un programa después, hay negocios del Padre y hay negocios de la vida. Amén. Muchos estamos enredados en los negocios de la vida sin comprender que los negocios del Padre son los que nos llevan a ser exitosos y nos prosperan y nos levantan. Amén. No te engañes creyendo en Hollywood ni creyendo en los artistas, porque los artistas no tienen lo que tú tienes y a quien tú tienes, al Espíritu Santo, porque muchos de ellos tienen plata y se matan, andan en drogas, no son felices y no tienen paz. Pero tú y yo tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo, que si nosotros somos diligentes, lograremos alcanzar el éxito que tanto anhelamos. Veremos nuestros sueños cumplidos por la mano del Señor y todos los deseos de nuestro corazón y todas las peticiones que tenemos, Dios de seguro nos va a encaminar en ellos. Y mira lo que dice, no hay rey que cometa errores si deja que Dios lo aconseje. Por eso nosotros nos damos cuenta que en el Evangelio, cuando Cristo comparte muchas parábolas, por ejemplo el de las 10 vírgenes, habla de la diligente. La vida del cristiano es planificación. ¿Planificación para qué? Para que cuando llegue nuestro Salvador, regrese, nos encuentre preparados. Así y es. para estar preparados tenemos que haber planificado nuestra vida espiritual. Qué bueno, Benito. Es un tema interesante, un tema poco tocado, un tema que consideramos pertinente para el año 2019, porque no podemos iniciar un nuevo ciclo si no cerramos el que tenemos en el 2018. Y hay cosas que hay que cerrar, hermano, hay cosas que hay que darle término para poder alcanzar y abrir el camino hacia lo que Dios tiene por delante. Así que bueno, amados hermanos, se nos acabó el tiempo. Estuvieron en sintonía la hermana Teófila Ábrego, la hermana María Vergara, Yarilet de Falconet, Moisés Duarte, el pastor William Miranda, el profeta Alfredo Campbell Smith, la hermana Laribet Santana, Carlos de Ávila, la hermana Antonia de Otero, Chilibre, sí. Casilda de Reina, Isela Caballero, la pastora Isela Caballero, Leida Castro, el hermano Asael Bryan, ¿verdad? Elvia Rodríguez,
Yamalit Mosquera hasta Automotor San Miguelito, Yuri Rodríguez Nicaragua. hasta Nicaragua, la hermana Gina Escarriola, el hermano José Rivera, la hermana Gregory Cris hasta Nicaragua, también. Erika Zulay Ríos, la hermana María Valencia de Ríos, Heriberto López hasta Penomé, Maudet Sandón, Esther Grajales, Mariana Guillén, la hermana María Pití, Acacio Costas, la hermana Jessica Ortegas, Heraldo de la Cruz, Ninosca de Reina, la hermana Raquel Bustamante y todos aquellos hermanos que de seguro nos han sintonizado. Y también saludos para aquellos que reproducen el programa, porque sabemos que usted nos sigue, porque usted sabe que Dios quiere bendecirlo a través de esta palabra que tiene cumplimiento en Cristo Jesús en nuestra vida. Porque al final de los tiempos, Benito, Amén. Dios lo que quiere es que la gloria de Cristo, que Cristo nos ha dado a nosotros, sea manifestada en sus hijos. Aleluya. Así que se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate, Y su pastora y amiga Carmen de Cañate. aquí en su programa A los pies del Maestro Live. Dios le bendiga. Bye, bye. Hasta pronto, hermanos.